Señor, a mi vida se mostró tal como es. Él es mi papá. Gloria a Dios. Él me dio amor, un tiempo para perdonar, un tiempo para restaurar esa relación y darle a mi mamá los besos y el amor que yo no recibí de ella. Y ahora nos encontramos con alguien que vino también a unirse a nosotros y a este caminar en la fe, y es la pastora Nancy Sena, de la Iglesia Señales Apostólicas de San Rafael. Somos todos a la misma congregación de Señales Apostólicas. El Señor ha permitido que podamos recibir este refrigerio de parte del Espíritu Santo, compartir oración, adoración, una pequeña vigilia que venimos haciendo desde esta madrugada, y nos ha convocado para bendecir sus vidas, amén. Y de la forma que nosotros lo podemos hacer es a través de nuestra oración y a través de la palabra que nos ha dejado el Señor para conocer en profundidad cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos, amén, para llevar las buenas nuevas a aquellos que todavía no conocen a Dios, porque hay muchos todavía, tal vez algunos de ustedes, los que hoy nos están escuchando y los que nos van a ver o escuchar, puedan compartir este video para hacer un canal de bendición para aquellos que no estén al alcance de Dios todavía, porque no han entendido, no han comprendido quién es Dios. Ni siquiera han podido llevar a una iglesia, que es el espacio físico donde nosotros nos reunimos, pero en realidad cada uno de nosotros somos iglesia, mensaje de parte de Dios y ese llamado de parte del Señor de llevar su palabra, amén. Amén. De llevar este evangelio a todo lugar, a toda nación, que el Señor así lo permita, y de poder abrir la puerta de su casa, de su corazón en esta mañana, para que reciba esta palabra como una semilla de bendición para su vida. Y que también pueda compartir este videito, como decía recién, este vivo, lo que vaya a quedar allí plasmado, para que pueda llegar a todo lugar. Para el Señor no hay distancia, en nuestra oración tampoco hay distancia. En esta palabra hay poder, porque dice que es viva y es eficaz, pero para que sea viva y eficaz nosotros tenemos que vivirla y atesorarla y buscar esa eficiencia de parte del Señor y poder compartir con la sabiduría del Espíritu Santo que Él nos va a dar en esta mañana. Por eso invito a aquellos que tengan su Biblia y los que no puedan escuchar esta palabra de igual forma, en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo. Del 1 al 5. Amén. Vamos a compartir una pequeña reflexión y para introducirnos, sabemos que Pablo estaba en sus viajes misioneros, amén, y se encontró con esta iglesia en Corintios donde había divisiones. Entonces él empezó a hablar de su experiencia con el Señor, como nosotros podemos hablar a aquellos que tal vez sí están dentro de la iglesia o tal vez están llegando, o ustedes que están comenzando, de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, cómo podemos nosotros también hacer que el poder de Dios se glorifique en cada uno de nosotros y transmitir lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Por eso Pablo le hablaba a aquellas personas en Corintios y su palabra dice así. Vamos a compartir rápidamente esta palabra en Primera de Corintios capítulo 2, amén. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder. Acá Pablo es muy claro, él no fue con su sabiduría humana. Nosotros hoy tampoco estamos dirigidos por la sabiduría humana, sino estamos obedeciendo a la revelación del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es nuestro consolador, es aquel que nos entiende, que nos fortalece y que nos permite compartir esta palabra con cada uno de ustedes. Y hoy venimos a anunciarle el testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, amén. Amén. Venimos a traer esta buena nueva y no lo hacemos con palabras muy rebuscadas, sino con la simpleza del amor de Dios, de lo que Él puede hacer también en ustedes y lo que ha hecho en nosotros. Porque no nos proponemos ir con esa humanidad, sino con el amor de Jesucristo, el amor que Él entregó en la cruz, de ese Cristo crucificado que nosotros
hemos recibido y que está habitando en nuestro corazón, pero está resucitado. Él no se quedó crucificado, Él ha resucitado, amén. Y también podemos ser débiles, porque dice Pablo aquí, y estuve entre vosotros, amén, con debilidad. O sea, en nuestra debilidad Dios se glorifica. En nuestra debilidad el Señor trabaja en nuestra vida, nos transforma, nos va acomodando todo aquello que traemos desacomodado, todo aquello que traemos arraigado de nuestra vieja vida, el Señor lo va acomodando. Por eso no es que somos perfectos. Muchas veces piensan los de afuera que por estar en el camino del Señor nosotros somos perfectos. No, muchas veces somos débiles, somos vulnerables. Y en esa debilidad y en esa vulnerabilidad, el Señor con su amor trabaja en cada uno de nosotros. Eso es lo que quería decirle Pablo a los corintios. Y es lo que nos quiere decir el Señor ahora a nosotros y también a ustedes que nos están escuchando. ¿Cómo lo llevas a esto que estamos compartiendo? ¿Cómo lo podemos aplicar a una persona, ¿no? ¿Cómo una persona lo puede llevar a su vida personal? Lo que está diciendo Pablo en esta palabra, ¿cómo lo llevaría una persona a su vida personal? ¿Cómo lo aplicaría una persona? La persona que recién está llegando al camino del Señor es para que entienda y comprenda que Dios lo hace todo con amor. Amén. Que no necesita un conocimiento amplio de esta palabra y de saber qué tiene que hacer cuando llega a la iglesia, si se tiene que poner de una forma, si tiene que cantar de otra, sino que tiene que ser la simpleza, el amor Amén. De Dios, el verdadero amor del Señor, que es aquel que le va a recibir cuando llegue a la iglesia, que es el lugar físico, y mucho más aún cuando reciba a Dios en su corazón. Que no van a ser palabras humanas, sino van a ser palabras que nazcan de mi corazón, del corazón de cada uno de ustedes, que le haga aceptar a esa persona al Señor. O sea que no hay una sabiduría humana que sobrepase este momento tan especial que cada uno de nosotros hemos vivido. Es simple, Señor. Es simple, es así de sencillo. Nos damos cuenta de que no es complicado entender la palabra, no es complicado seguir al Señor, no es complicado la obra del Señor en nuestra vida. Es todo lo contrario, es simple el Señor. Los complicados somos nosotros. Nosotros nos volvemos complicados con la palabra, ¿no es cierto? O no te parece, ¿no? Que a veces anoche teníamos una experiencia donde contábamos de qué manera los espíritus habitan en una casa o una persona y cómo sacamos eso. Y de esa manera se hizo tan simple entender algo espiritual tan profundo, ¿no? Tan profundo como eso. Y en esta que estás compartiendo, algo también, ¿no? Que es cómo el Señor muestra su simpleza a través de la vida de Pablo. Si lo podríamos tomar el ejemplo cuando nosotros compramos un aparatito, o sea, un parlante. Entonces viene una instrucción de cómo tenemos que conectar ese parlante al Bluetooth de nuestro teléfono, cómo tenemos que cargarlo, cuánto tiempo, viene con su cablecito de USB, viene con todas las indicaciones. Nosotros no podemos llegar y usar ese parlante si no tiene una carga de batería que necesita para funcionar cierto tiempo. Tenemos que seguir una instrucción. O cuando nos compramos un lavarropa, ¿qué pasaría si nosotros llegamos y es un lavarropa que tiene la capacidad de 6 kilos y le queremos echar 8? O sea, no va a funcionar como tal. La palabra es la instrucción que nos ha dejado el Señor para poder vivir la vida de acuerdo a su voluntad. Pero eso va paso a paso. Por eso Pablo les decía, no es con la sabiduría de ustedes, no es así que van a poder llegar a vivir como el Señor quiere, por más que hoy estén viviendo en esa desunión, porque nos va a pasar a muchos de nosotros cuando quieramos o cuando estemos llegando al camino de Dios. Va a haber familia, va a haber amigos, va a haber conocidos, va a haber gente que nos rodea que va a decir, este ya va a la iglesia hoy, el perfecto. Bueno, pero no es eso. Eso que ayer comentaba Franco, que no ese señor le decía, nos sentábamos con mi mujer a leer las palabras y no las entendíamos. Y al final, en vez de leer la palabra de Dios que fuera de bendición para nosotros, era terminar idiota. No nos da ganas de leer la Biblia, tanto yo a ella y ella a mí, porque no entendíamos la palabra del Señor, ¿no? Pero el Señor en su amor, en su gracia y en su misericordia, iba día a día dándonos ese entendimiento, la sabiduría, ese conocimiento para poder entender y comprender la palabra de Dios. Yo siempre digo que va a venir la persona más estudiada de este mundo, ¿no? Pero si no tiene el Espíritu
de Dios no va a poder entender y comprender qué es lo que quiere decir este libro. Amén. Ellos pueden leer miles de libros todos los días, pero no es lo mismo leer un libro del mundo a leer la Biblia. Amén. Y que no la van a entender, no la van a comprender. Porque a mí me pasó con mi esposa cuando empezamos a leer la Biblia. No la entendíamos y nos daba ganas de nos rabiamos y dejábamos la mesa así, nos levantamos y nos íbamos a hacer otra cosa porque no entendemos con sabiduría humana, no la entendemos. Pero como dice usted, pastora, cuando el Señor empieza a derramar de su amor, de su gracia, empezamos a entender, podemos pasarla, entendemos tanto la vida espiritual, la vamos entendiendo, o la vida cotidiana, ¿sí? Cómo la vamos discerniendo el día a día para nuestras vidas, ¿no? Así que la verdad es que es tremendo lo que el Señor nos regala, lo que el Señor nos da día a día. Y lo dijo Pablo, porque ahí dice, no fui con excelencia de palabra. Amén. Él dice, yo no fui como él diciendo, yo tengo excelencia de palabra, pero no fui con excelencia de palabra, ¿no? Porque él era un instruido a los pies, Gamaliel. Pablo era un fariseo de fariseo, ¿no? Un hombre que la tenía muy clara, ¿no? Dice, no fui con excelencia de palabra ni de sabiduría, sino que me propuse no saber entre vosotros, ¿no? Él como que se despojó, menguó para que los demás pudieran entender, ¿no? Esa palabra y no con palabras persuasivas, ¿no? Qué tremendo eso. No con demostración del Espíritu Santo Amén, y de poder. amén. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Amén. O sea, esto nos indica que también cuando vamos a la iglesia no vamos por el pastor X, vamos por el Señor. Vamos Amén. a encontrarnos con el Señor y a recibir este poder del Espíritu Santo, que también lo pueden experimentar todos aquellos que hoy no estén asistiendo a un lugar, a una iglesia. Aquel que todavía no conoce esta verdad, le podemos animar en esta mañana, amén, que conozca la verdad, que sepa quién es Dios, sino que vamos realmente por el poder de Dios. Es el poder de Dios que nos convoca en esta mañana a compartir lo que Él nos está hablando el día de hoy. Así que le damos gracias al Señor. Amén. El Señor nos habla con simpleza, con la simpleza, ¿no? de que nosotros podemos comprender la palabra, ¿no? Amén. Que no a veces muchas personas tienen el temor, ¿no? El temor y a veces la vergüenza a veces de encontrarse con alguien que tiene mucho conocimiento, ¿no? Y le da cosa hablar porque dice, yo no tengo ese nivel de conocimiento. Y se siente ¿no? como menos la persona, ¿no? Y acá vemos como un doctor de la palabra, un experto en la palabra que es Pablo, él mismo dijo, ¿no? Yo vine no con palabras persuasivas, ¿no? No a persuadir a nadie, sino con total simpleza. Amén. Para que toda la palabra sea lo más clara posible para todos, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace el Señor con nuestra vida, ¿no? Me gustó mucho el versículo y ¿qué mensaje te deja, Nancy, esta palabra en el día de hoy? Y acá a mí que nosotros, como hablábamos de la simpleza, no solamente tiene que ser por medio y a través de la palabra, sino en la simpleza y la misericordia en nuestra oración, en el amor genuino y verdadero que podemos transmitir para que los que hoy estén llegando o tal vez están ahí afuera, los nuestros que todavía no llegan al camino del Señor, sepan que Dios es así, es simple. Amén. Y que se expresa a través de nosotros mismos, en un abrazo, en una caricia, en una simple oración. Esa es la simpleza de nuestro Dios. Cuando el Señor llegó a tu vida, ¿cómo se mostró el Señor? ¿Cómo fue tus comienzos en el camino del Señor? Mi vida se mostró tal como es. Él es mi papá. Gloria a Dios. Él me dio amor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Él es el Señor. Él me valoró como persona. Él es el Señor. Me adoptó como su hija y me dio identidad. Amén. Y además me amó y me ama incondicional. Gloria a Dios. Ese es mi papá. Ese es mi Dios. Tan sencillo como es, pero tan grande y poderoso que puede hacer mucho más que eso por cada uno de nosotros y por todos aquellos que hoy nos están escuchando. Gracias, Señor. Dios es algo que está libre para todos. Para todos, cada uno de nosotros, el poder de Dios está libre, está siempre disponible. Nosotros tenemos que
empezar a decir, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo, quiero tener un encuentro con Dios. Ese encuentro con Dios hace lo que produjo en mi vida cuando me encontró, lo que produjo en mi hermano Franco, en mi familia, en mi esposa, en mis hijos, en todo nuestro alrededor, lo que ha producido en la pastora Nancy, ¿no? Uno empieza a ver el antes de Cristo y el después de Cristo y quiénes éramos, ¿no? Totalmente indignos de entrar en su presencia, totalmente nada teníamos que valoraba el Señor, pero sí el Señor hallaba en nuestro corazón y Él sabía, diciendo, esa que te dicen que sos vos, ese que te dicen que sos vos, no sos ese para Dios sos alguien mucho más especial, alguien que el Señor puede formar, alguien que el Señor puede preparar, y de una vasija que estaba totalmente rota, deshecha, que nadie daba nada por esa vasija, el Señor convierte en oro y hace una perla de gran precio en su vida, como es cuando deposita su espíritu en él. Vemos hoy cómo el Señor ha obrado en este lugar y sigue obrando porque hay una unción verdadera y hay una palabra verdadera del cielo que desciende a nuestras vidas. Nancy, para cerrar esta transmisión, ¿qué personas que han pasado tu vida, o si querés contarnos cómo el Señor encontró tu encuentro con el Señor, el antes y el después tuyo, para que otros se vean reflejados diciendo, yo quiero eso? Amén. En mi vida yo era una persona muy enojona. Inclusive veo fotos mías de hace 18 años, 20 atrás, y las comparo con las fotos mías de hoy día y veo mi rostro totalmente cambiado. Y Él me enseñó a sonreír. Pero hay algo muy importante que me enseñó a valorarme como persona, a quererme. Pero porque Él me amó primero. Entonces uno aprende a quererse y a valorarse tal como el Señor te da esa identidad, porque Él te da una nueva identidad. Y empezó a cambiar cosas en mi vida y a liberar mi espíritu, a sacarme de la profundidad del enojo, de la gritanería. Restauró la relación con mi mamá. Nos acompañó en un proceso económico de muchos años, nos sacó de ese desierto y hizo cosas muy lindas. Me libró de la muerte en 2 oportunidades, con 2 accidentes que tuve. Y el segundo fue tan fuerte que fue una prueba de fe, donde me aferré tanto a Dios en ese momento, que a pesar del diagnóstico de la medicina, yo caminé antes de lo que el médico decía. Fui sostenida en las noches de dolor, de lágrimas, de desesperación, mientras los demás dormían, porque fue un proceso difícil el pensar de cómo iba a ser para volver a caminar, cómo iba a ser para volver a sostenerme en mi pierna que no la podía mover, pero gracias a su amor y a su misericordia hoy estoy de pie, hoy puedo hacer muchas cosas, actividades como andar en bicicleta, que me encanta, disfrutar de las pequeñeces de la vida y darle gracias a Dios todos los días. Y algo que aprendí es a tenerle temor a Dios. Ese temor que nos une al Señor y que nos hace que este amor genuino y verdadero crezca en nuestra vida. Temor de hacer daño, temor de hablar mal, temor de hacer cosas que no le agraden a Dios. Y Él también me enseñó a perdonar. Aprendí a perdonar. No es nada fácil. No es fácil, lleva su proceso, son muchos tiempos de lágrimas, de humillación, de ayuno, de oración, de entrega, pero de perseverar en la fe y de creer. Eso muchas veces. La gente, o todos, yo creo que todos, tenemos siempre algo que perdonar, ¿no? Y el proceso del perdón sana, el proceso del perdón libera, el proceso del perdón hace una persona nueva. El perdón es como la persona que no perdona, que tiene rencor, es como un veneno que se toma él mismo. Es como si esa persona estuviera tomándose un veneno de rencor y un veneno de que lo único que le produce es daño a la persona, ¿no? Y cuando pudiste soltar ese perdón, que verdaderamente ese perdón genuino salió, no solamente te perdono de la boca para afuera, sino un perdón verdadero, empezó a desatar en tu vida toda la verdadera Nancy que estaba encadenada a través de ese perdón. ¿Cómo fue eso? Me hiciste recordar ese tiempo de restauración de la relación con mi mamá, que fue tremendo en la condición que el Señor me hizo ver, esa situación de vulnerabilidad en la que se encontraba mi madre por un problema de salud, pero Él me dio la posibilidad y la bendición de traerme Lázaro a Él. Y la relación con mi mamá siempre fue rechazo, desde el vientre, desde su vientre fui rechazada.
mi adolescencia, mi niñez, yo no recibí cariño, no recibí amor de su parte. Entonces ese tiempo, perdonar, fue un tiempo para restaurar esa relación y darle a mi mamá los besos y el amor que yo no recibí de ella. Poderla abrazar y decirle, mira cómo te beso con ruidito, que a ella le daba mucha bronca. Pero darle la gloria al Señor fueron días de mucha oración, de esa intimidad con mi papá que solo Él sabe, porque yo sé, tengo la convicción de que Él me escucha y que la respuesta viene en su tiempo, no en el mío. Pero fueron años que inclusive hasta mi esposo me lo planteó en su momento si estaba segura de lo que yo iba a hacer, porque mi mamá venía postrada en una silla de ruedas. Yo le dije sí, me la llevo a San Rafael. La disfruté. 3 años y medio le dediqué todo el tiempo que ella tal vez no me pudo dar porque no se lo dieron a ella. Pero yo hice todo lo que el Señor me permitió, todo lo que estuvo a mi alcance, le di mucho más de lo que ella me dio, pero no la juzgué, la entendí, comprendí por qué ella actuaba de esa manera, porque fue lo que recibió, fue lo que aprendió, fue lo que tenía en su corazón, y eso solamente lo hace el Señor. La perdoné y papá Dios restauró nuestra relación, y cuando ella partió, yo tengo la convicción de que partió con el Señor, y sobre todo en paz, sin sufrir, que eso fue lo más hermoso, y la paz que yo tuve en ese momento solo Dios me la pudo dar. Ese fue mi testimonio de perdonar, uno de los más grandes que el Señor ha hecho en mi vida. Amén. Empieza a ver el perdón desde otro ángulo cuando el Señor nos perdonó a nosotros. Amén. Uno empieza a ver al otro, diciendo, yo tengo que perdonar, y uno cuando se mira a sí mismo diciendo, y Dios me perdonó a mí con todos mis pecados, sin embargo el Señor se entregó por mí, Él fue a la cruz por mí, Él se entregó por mí, y yo no soy capaz de perdonarle al otro sus ofensas o lo que haya pasado en su vida, ¿no? Entonces eso hace que el Señor dice, así como yo te perdoné, quiero que tú perdones a tu madre, quiero que tú perdones al prójimo, quiero que tú perdones, porque de la misma manera y aún mayor Dios nos perdonó a nosotros, ¿no? Entonces ahí empieza el proceso de restauración y el Señor dice, he ahí una hija conforme a mi corazón, una hija conforme a un corazón perdonador, como tiene el Padre Dios un corazón perdonador, he ahí una hija, y ahí el Señor empieza a adornar, el Espíritu Santo limpia toda esa suciedad, ¿no? Empieza a barrer, a sacar, y empieza a poner sus adornos espirituales, y empieza a adornar y diciendo, esta persona es digna de dones, y le voy a otorgar más adornos y más adornos de aparte del Espíritu Santo en tu vida, y hemos visto esa manifestación en tu vida. Por eso por algo sos pastora, ¿no? No es casualidad, no existen las casualidades, y no es por mérito propio, sino porque hay una unción y un depósito del cielo en tu vida por haber hecho ese acto de perdón. Y esa restauración te hace un corazón totalmente libre, ¿no? Amén. Amén. Gracias, Señor. ¿Qué le podemos dejar como mensaje final a todos los que han estado ahí conectándose y los que se van a seguir viendo tu mensaje? Ha sido muy claro en esta mañana. Amén. Dios es así, tan sencillo, tan amoroso, tan expresivo, tan genuino, tan verdadero. Dios no está muerto. Amén. Amén. Para aquellos que todavía no han conocido de este Dios vivo que tenemos en nuestro corazón. Él está vivo porque Él resucitó y vino a traer vida y vida en abundancia. ¿Cuál es la abundancia? Poder vivir en el amor del Señor. Compartir este simple momento, pero con la simpleza de Dios. Ese es el mensaje de hoy. Él es así. Este es Dios, el Dios vivo que nosotros conocemos, el que yo conozco, el que vos también podés conocer. Simplemente con abrir tu corazón y recibirlo y decirle, Señor, te entrego mi vida, te acepto como mi Rey y Salvador. Es tan sencillo como esto. Van a venir muchas cosas, sí, porque es simple por un lado, pero es tan sencillo y tan diferente a lo que el mundo nos ofrece, que es poder obedecer a papá, entender de ese amor genuino y verdadero, y nosotros retribuir en obediencia, en aprender, en fe,
todo lo que Él nos quiere dar. Porque el mundo también te quita, el mundo también te pide. ¿Por qué no lo puede hacer el Señor? Si Él también entregó todo a su único Hijo por nosotros en la cruz. Entonces nosotros también tenemos que recibir su corrección. Pero la diferencia es que Él lo hace con amor. La diferencia es que Él tiene misericordia. O sea que hoy, si estás pasando por una dificultad, por algo que no podés solucionar con tus fuerzas humanas, Dios no te va a juzgar. Dios te va a amar. Amén. Ante cualquier circunstancia, Dios te va a amar. Y este es el mensaje. Que Dios es sencillamente amor. Gracias. Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les siga bendiciendo, que Dios siga bendiciendo la vida de cada uno.